Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Les damos la bienvenida a la emisión de Actualidad CUT de hoy, 23 de abril, el programa de los trabajadores colombianos que analiza el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. Este 1 de mayo nos movilizaremos contra las políticas del presidente Duque, contra la violación permanente a la libertad sindical, al derecho de asociación, de negociación, por el cumplimiento de los acuerdos laborales y las convenciones colectivas. Nos movilizaremos contra las masacres que se han dado en Colombia, decenas de masacres, asesinatos de líderes sociales, ambientales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz, ante la total pasividad del gobierno. Tercero, exigiremos el control a la inflación, cuya responsabilidad está en manos del gobierno nacional y que ha recaído sobre los hombros de los más pobres en Colombia. También para exigir que se cumpla a cabalidad el acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC. No podemos dejar pasar desapercibidas las declaraciones a medias del ministro de Trabajo sobre las recomendaciones de la OCDE en materia laboral. Pero no solo lo ha hecho la OCDE, también el Ministerio de Trabajo de Canadá, de Estados Unidos, la OIT y el Parlamento Europeo han hecho recomendaciones en materia laboral. Y por tal razón el gobierno nacional debe convocar a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para buscar los mecanismos de recomendaciones, tales como lo siguiente: establecer la negociación colectiva por rama de actividad económica y por región, eliminar los pactos colectivos que violan la libertad sindical, extender las convenciones colectivas a todos los trabajadores y trabajadoras, reglamentar la huelga para que ésta pueda ser desarrollada por organizaciones de segundo y tercer nivel, por federaciones y centrales sindicales. Señor Ministro de Trabajo, la CUT y el Comando Nacional Unitario solicitan que de inmediato se reúna la Comisión de Concertación para implementar estas recomendaciones de los organismos internacionales que hemos citado. Y el 1 de mayo, por supuesto, será una fecha memorable para recordar el estallido social que comenzó el 28 de abril del año pasado y para motivar al pueblo colombiano a que el próximo 29 de mayo no vote por los candidatos del establecimiento que han sometido a Colombia al hambre, al desempleo, a la desigualdad, al trabajo informal y a todas las tragedias que vive el pueblo colombiano. No a los candidatos del establecimiento el 29 de mayo. La CUT participó del lanzamiento del Grupo de Trabajo Fortalecimiento y Transformación Sindical y del seminario Desafío del Sindicalismo Internacional y el Sindicalismo Sociopolítico en la Postpandemia, realizado por la Confederación Sindical de las Américas, CSA, los días 19 y 20 de abril en Panamá. La agenda trabajó temas como el análisis del escenario mundial y de las Américas, democracia, economía, orden mundial, internacionalismo sindical, modelo económico y nuevo contrato social, el sindicalismo internacional y las transformaciones de la clase trabajadora, sindicalismo sociopolítico, democracia y unidad, defensa de la democracia del empleo y de la libertad sindical en las Américas, democracia, unidad y fortalecimiento sindical, los desafíos de la CSA y de la CSI en la construcción del sindicalismo sociopolítico. Yo no tengo la menor duda que nuestro evento aquí en Panamá, nuestro seminario internacional, los desafíos del sindicalismo internacional o post-pandemia y todos los eventos que vamos a hacer aquí, hoy es uno de los eventos más importantes del mundo. Yo no conozco ningún otro evento que esté organizado hasta el Congreso de la CSI, Confederación Sindical Internacional, que vamos a hacer en noviembre. Aquí organizamos una visión latinoamericana para llevar el mundo. Organizamos a ideia de um sindicalismo sociopolítico para defender em el mundo.
e organizamos a ideia de um sindicalismo democrático para levar em el mundo. Temos uma contribuição importantíssima aqui. E o mais importante também, que aqui se reafirma a solidariedade com os trabalhadores e trabalhadoras colombianos. Aqui decimos, estamos ao lado da CUT e não aceitamos nenhum chantagem, nenhuma pressão, seja política, seja econômica, contra nossa afiliada da CUT Colômbia por defesa de opinião. Então, estamos muito contentes com essa atividade. E mais que o Seminário Internacional, hoje criaremos um grupo de trabalho para o fortalecimento e transformação sindical, com a presença da CUT, com a presença de seus dirigentes, para avançar e fortalecer nossos sindicatos, definindo as estratégias da CSA para nossa região e como Latinoamérica se posiciona mais firmemente em el mundo. Então, é muito importante o que estamos fazendo aqui e agradeço profundamente a contribuição do sindicalismo colombiano através de nossa afiliada, a CUT Colômbia, em essas formulações. Es una conversación sumamente importante aquí en Panamá, porque es la primera vez que estamos todos juntos, todos los sindicatos de esta región, desde Canadá hasta Chile. Podemos estar juntos viendo ese momento histórico que está pasando. Estamos todavía enfrentando la pandemia, la crisis de desigualdad, la crisis racial de género. Y aquí, en esta conferencia, podemos hacer el debate y después podemos tomar un plan de acción, ¿verdad? Porque después del debate tenemos que tomar acciones dentro de nuestro movimiento sindical. El balance que yo hago de esta reunión muy positivo también porque hemos discutido el futuro del sindicalismo internacional y hemos visto también que podemos compartir muchos retos entre el sindicalismo europeo y el sindicalismo latinoamericano. Los desafíos son los mismos y nos podemos compartir informaciones y también recibir lecciones y tener elementos que nos podemos volver a Europa para enfrentarnos con los desafíos que tenemos. Hay muchos representantes de todo el mundo aquí hoy y es una oportunidad dorada para que hablemos sobre temas realmente importantes y cómo están impactando a países individuales y trabajadores de la región. Es increíble estar aquí por primera vez con colegas en persona después de 3 años para tener conversaciones realmente importantes y profundas sobre estos temas coyunturales que nos afectan a todos. En este mundo tenemos una gran crisis del empleo, del económico y también energética, alimentaria. En este punto necesitamos una agenda, un programa progresista para superar los desafíos que tenemos en diferentes partes del mundo. La lucha continúa. Esta es la opinión de dirigentes sindicales internacionales frente a la situación de los trabajadores en el marco del conflicto Rusia-Ucrania. Ahora la situación con la guerra en Ucrania que nos está devolviendo a la situación de la Guerra Fría. Me refiero a décadas y décadas atrás, creando nuevos conflictos y divisiones. El movimiento sindical debe estar unido para defender la democracia, para luchar contra el fascismo y la extrema derecha, y al mismo tiempo, por supuesto, para movilizarse en defensa de los derechos sindicales y de los trabajadores. La informalidad y el desempleo son las mayores preocupaciones que aquejan a los colombianos. Y aunque el DANE asegura que hubo una reducción en el mes de febrero comparado con el mismo mes del año anterior, lo cierto es que no se recupera la economía colombiana. Las cifras oficiales sobre desempleo para el mes de febrero de este año en Colombia demuestran que de un total de 10 millones de personas ocupadas, solo 5,7 millones hacen parte del mercado laboral formal y 4,4 millones son informales, lo que refleja que persisten las consecuencias de las políticas económicas de un mal gobierno que prefiere proteger a sus socios, los banqueros y grandes corporaciones. Actualidad CUT habló con Lady Alvarado y José del Carmen Corso, 2 vendedores informales a quienes la pandemia empujó aún más a una economía precaria, agravada ahora con unos altos costos de vida que los han llevado a tener unas pérdidas irrecuperables para el sostenimiento de ellos y sus familias.
Esa carestía que estamos viendo hoy en día, ya prácticamente el dinero no nos alcanza para las 3 comidas. A veces ya tenemos que pasar con 2 comidas, muchas veces hasta con una nomás. Entonces es complicado. Ahora pues nosotros, por ejemplo, le damos estudio a nuestros hijos para que tengan un mejor futuro, digamos, pero vemos que en el país hay pocas oportunidades de empleo. Mucha de toda esta informalidad, como ustedes lo saben, se debe a que los gobiernos neoliberales que han gobernado en estos últimos tiempos han acabado con la industria nacional y no hay oportunidades de trabajo. Es muy difícil poder ahorrar, entonces uno se la pasa así, no sabe para dónde coger. Lo que uno compraba con 100.000 ahorita le toca con 180.000, por ejemplo. Es muy difícil, es muy complicado tanto para uno comprar como para uno surtir el negocio, porque también uno tiene que subirle a los precios y para la gente es bien complicado. Por lo menos un 30-40% han bajado las ventas. El llamado al gobierno a prestar más atención al sector informal es urgente. Apoyos, créditos, control a la carestía y mayores posibilidades para una vida digna es la exigencia de José Corso y de Lady Alvarado. 2 solicitudes que resumen el sentir de millones de personas que viven del rebusque en Colombia. Que tengan más presente al pueblo, porque pues el pueblo es lo que lo mueve todo y ellos pues echan eso a su bolsillo, a su comodidad. Hay muchas formas de ayudar a la gente y en esas están como viviendas, o sea, hay mucha forma de ayudarlo, pero la verdad nosotros acá no tenemos ayuda de ninguna. Trabajar acá es difícil porque la intemperie, a veces hay problemas, pero pues nosotros no recibimos ayuda de ninguna manera. El ejército colombiano presentó el pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso en Putumayo una operación militar contra las disidencias de las FARC, cuyo resultado fue la muerte de 11 personas. Diversas organizaciones campesinas y ONGs de derechos humanos denuncian irregularidades contra la población civil. Diferentes medios de comunicación hicieron presencia en el Putumayo para investigar con la población del lugar lo sucedido en esta operación militar. Cuando llegamos nos encontramos con versiones de la población, de los habitantes, en las que se hablaba de un operativo del ejército que tenía un montón de irregularidades. Ellos hablan pues de que estaban en un bazar comunitario para reunir fondos, digamos, para hacer una placahuella en ese momento. Casi que nos encontramos con un panorama de mucha confusión, digamos que no por versiones distintas, pero sí por una cantidad de irregularidades que yo creo que ni siquiera la misma gente había dimensionado en ese momento. Y cuando llegamos también nos encontramos con personas con mucho miedo para hablar, que se sentían intimidadas, porque a pesar de que ellos decían que ese era un territorio al que nunca llegaba el Estado, ni siquiera la fuerza pública para, digamos, patrullar, ni mucho menos. Después de ese momento ellos dicen que la fuerza pública estuvo todo el tiempo y no se fue de la vereda. 5, 6, 7 días después seguían allí, entonces fue muy difícil para ellos poder, digamos, contar lo que habían visto, hacer las denuncias respectivas, pues porque sentían que tenían quien para ellos es su victimario, pues al lado. Congresistas alternativos han propuesto una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por las graves denuncias presentadas. El martes 26 está convocado en la plenaria de la Cámara de Representantes el debate de moción de censura al ministro de Defensa Molano. Eso no se va a dejar de hacer por la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de rechazar su nombramiento. No se va a dejar de hacer porque la oposición haya decidido renunciar a ese debate. Ese debate se hace para ese día demostrar que el gobierno de Duque, el ejército y el Ministerio de Defensa cometieron un crimen de Estado en el Putumayo. No es posible que la delincuencia se combata con delincuencia y no es posible que se agreda a una comunidad, a unos ciudadanos de a pie para tratar de combatir a un grupo armado. Así hubiera personas armadas en ese bazar, no se justifica de ninguna manera que el ejército entrara a sangre y fuego matando a unos ciudadanos que no tenían nada que ver con el conflicto. La disputa por el control de los territorios, las rutas del narcotráfico, la violencia y la extrema pobreza ha llevado a que en Colombia se viva nuevamente el fenómeno del desplazamiento forzado.
En Actualidad CUT, Monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Conferencia Episcopal de Colombia en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, habla sobre este fenómeno que preocupa a los colombianos. En cuanto a la crisis humanitaria que vive el país, iniciamos con unas confrontaciones, ataques directos a organizaciones sociales en el departamento de Arauca, en el cual se han dado más de 3.000 casos de personas desplazadas durante este año. Pero luego hemos tenido situaciones complejas, también particularmente en toda la zona de Buenaventura, las 11 cuencas de los ríos que llegan a Buenaventura se han visto fuertemente afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, amenazas a las comunidades, e igualmente en el Catatumbo, donde se han dado situaciones no solamente en Ocaña, sino en Teorama y en Convención. Al lado de eso está toda la situación de ataques y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos. Esto nos muestra pues un panorama humanitario que requiere una respuesta la más urgente posible, coordinada de todos los organismos del Estado y también de todas las organizaciones de sociedad civil. Colombia enfrenta una verdadera crisis humanitaria que en un año de elecciones hace muchísimo más compleja toda la posibilidad de participación ciudadana de numerosas comunidades. La inflación sigue siendo uno de los grandes problemas para el bolsillo de los colombianos, que han visto disparados los precios de la canasta familiar. Los altos costos también afectan a los empresarios con el incremento desbordado de los precios de los bienes regulados, los servicios y los costos de producción. Según datos del DANE, en lo corrido del primer trimestre del 2022, el IPC registró una variación de 8,5%. En marzo de 2021, en plena pandemia, esa cifra se ubicó en el 1,5%. Es decir, que estamos evidenciando un incremento de 7 puntos porcentuales con respecto al año pasado, y este es la cifra más alta que se ha registrado, el pico más alto desde el año 2016. La inflación viene incrementando grave y progresivamente los costos de producción a los empresarios nacionales, costos que son trasladados de manera inmediata al consumidor y que no va a tener la posibilidad, la capacidad de consumir estos incrementos tan elevados que se han venido presentando. Es por eso que desde Acopi Bogotá, Cundinamarca, insistimos en que se debe hacer una recuperación del mercado interno, una recuperación de esas fuentes de generación de empleo que son las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas que fueron fuertemente golpeadas durante la pandemia y que, dada esta situación de graves implicaciones como es el incremento de la inflación producto de los costos de los insumos y de las materias primas, tiene que ponérsele un freno y recuperar la posibilidad de la producción nacional en el país. La CUT amplía la denuncia contra la corrupción en el programa de alimentación escolar PAE, que está diseñado para brindarle comida a más de 5.8 millones de niños en el país, pero que al momento cuenta con más de 144 procesos abiertos de responsabilidad fiscal por más de 42.000 millones de pesos por irregularidades. La CUT continúa su mensaje de alerta a los colombianos para vigilar y exigir investigación y castigo a quienes se han apoderado y enriquecido con los recursos asignados para la alimentación de la niñez colombiana, que se ve gravemente afectada. El programa de alimentación escolar tiene que ser una política pública de Estado. No puede ser, ¿no es cierto?, a voluntad de los gobiernos y determinando a quienes se les da o no, según tenga la carga desde el punto de vista político. El PAE tiene que tener calidad, el PAE tiene que servir desde el punto de vista integral para el crecimiento del ciudadano, para el crecimiento orgánico, pero también para el crecimiento intelectual. La alimentación tiene que suplir las irresponsabilidades del Estado en la escuela y tenemos que generar una política clara, una política de veeduría ciudadana desde el gobierno escolar, donde los padres de familia y los estudiantes hagan parte de esa veeduría y donde además se vuelva una responsabilidad presupuestal del Estado, donde se vincule en el sistema general de participaciones como una línea fundamental en lo que tiene que ver con el crecimiento real de la escuela y de la sociedad.
La CUT rechaza la intención del gobierno de Iván Duque de querer mostrarse a nivel internacional como cumplidor y garante de los derechos de los trabajadores y los sindicatos. Lo anterior enmarcado en la recomendación de la OCDE sobre que todos los sindicatos negocien en una sola mesa. Esta recomendación de la OCDE al gobierno colombiano no ha sido discutida en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, escenario donde se deben discutir los temas relacionados con los trabajadores. El Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, al emitir su opinión formal cuando el trámite de acceso de Colombia a la OECD, planteó unas recomendaciones supremamente contundentes en relación con el tema de los ajustes para las garantías laborales en Colombia y en especial hacia la negociación colectiva, señalando primero que debía haber amplias garantías para la negociación colectiva en Colombia. En ese sentido, no es cierto lo que ha dicho el ministro, que va a reglamentar el decreto 089 para resolver el problema de que varios sindicatos concurren a una negociación. El ministro, para ocultar su afán de expedirle esta reglamentación que la deben estar pidiendo es los empresarios, oculta el resto de recomendaciones y se dice en un titular de prensa que el gobierno ha decidido acoger las recomendaciones de la OECD. Está recogiendo parcialmente, mínimamente, un asunto que solo le interesa a los empresarios, pero no el bloque de asuntos que fueron recomendados por la OECD. Las centrales obreras hemos acordado que llevaremos y le exigimos al gobierno que lleve este tema a la Comisión Nacional de Concertación, donde debe ser abordado y acordado conjuntamente. Al no querer discutir en la Comisión Nacional de Concertación, se puede asegurar que no hay diálogo social en Colombia, sino una imposición de medidas laborales en las que no se tiene en cuenta la voz de los sindicatos. En la actualidad, CUT Fabio Arias, fiscal nacional de la Central, nos acompaña en esta emisión. Se conmemoran en estos días dos fechas muy importantes de la lucha social en Colombia. La primera, el 28 de abril. Conmemoramos el primer aniversario del estallido social, la lucha social más extensa e intensa que ha realizado el pueblo colombiano en los últimos 70 años. Allí expresó su inconformidad, pero también su propósito de transformación y de cambio. Cambió la agenda política en el país. Y eso ya se reflejó el pasado 13 de marzo, cuando las listas de los partidos y movimientos verdaderamente alternativos lograron tenerse como los partidos mayoritarios en el Congreso de la República. Y la otra fecha es la del 1 de mayo. Conmemoramos en esta oportunidad el aniversario número 136 de esa fecha importante para los trabajadores del mundo, su lucha mundial por la jornada laboral de 8 horas, que significó exactamente que en la ciudad de Chicago fueran reprimidos fuertemente los huelguistas de aquella época, fueran declarados delincuentes y fueran enviados a la horca por haber tenido el desafío de decir que la jornada de los trabajadores no podía ser sino de 8 horas. Presidentes de las subdirectivas CUT nos cuentan sobre la realidad laboral y social en sus regiones. Actualmente en el departamento del Quindío estamos acompañando a las organizaciones sindicales que tienen que presentar convención colectiva, como es el caso de Sintra y Lecol, y además estamos acompañando toda la programación de actividades de movilización que tienen programado algunas organizaciones sindicales. Es el caso de Sintra Bienestar, que tiene planeado y organizado pues un paro para el 27 de abril. Entre otras, estamos acompañando todas las actividades de movilización y de resistencia que organizan las organizaciones sindicales, además de lo que orienta nuestro Comité Ejecutivo Nacional. En este departamento la tasa de desempleo es una de las más altas del país. La informalidad y el rebusque están creciendo descomunalmente. No hay nuevas empresas donde la gente pueda encontrar un empleo digno y bien remunerado. Despidos injustificados de las contratistas y subcontratistas de la multinacional del Cerrejón. Implementación de turnos laborales sin socialización o estudios previos. El hambre se apoderó de La Guajira, la sed, desnutrición, el dengue, la inseguridad, la corrupción,
haciendo de esta tierra una de las más abandonadas y diezmadas del país. Sumémosle a esto toda la población ingresada del país vecino Venezuela, incrementando la problemática social en donde la inseguridad está latente en cada esquina. Actualidad. CUT. Sistema Radial CUT. Sistema Radial CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales. CUT Colombia. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. No olviden escucharnos en el Sistema Radial CUT por www.cut.org.co. Los esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.